tal, adictos al saber? Sean todos bienvenidos. El día de hoy veremos la psicofísica y los filósofos que la constituyeron, con nuestro toque de humor porque ya saben que si no lo hacemos así, se nos mueren las neuronas de los productores y nuestros suscriptores de aburrimiento. Y yo creo que nadie aquí quiere oír ronquidos en medio del video. You know what I mean. Entonces, sin más nada que agregar, comencemos. La psicofísica se trata de uno de los primeros tipos de estudio que se realizaron de manera científica, en la que entraban en análisis aspectos psicológicos como la sensación y la evaluación que se hacía de ella. La medición de aspectos psicofísicos requería instrumental de gran precisión y la elaboración de diferentes técnicas que permitían la obtención de datos válidos y fiables, siendo de hecho la psicofísica la precursora directa de la psicometría. La psicofísica permitió el inicio del estudio cualitativo de aspectos psicológicos como las percepciones. A la larga, esta iniciativa permitiría que terminara por gestarse la psicometría, lo que a su vez permitió la generación de escalas y metodologías que permiten medir aspectos mucho más cognitivos y abstractos a partir del desempeño en tareas vinculadas a dichos elementos. Por ejemplo, rasgos de personalidad, aptitudes y actitudes o inteligencia. Algunas ramas que se han beneficiado de las aportaciones de la psicofísica son la psicología clínica, la laboral o la educativa. De hecho, incluso puede ser siendo aplicada en elementos como la activación fisiológica provocada por el miedo. Hola, mi nombre es Charles Bell. Nací en Edimburgo, Escocia, en 1774. Cuando mi hermano John se convirtió en cirujano, me inspiró a estudiar medicina, además de que me llamaba mucho la atención el ámbito de la cirugía y la anatomía. Al graduarme en la universidad en 1799, aproveché lo mucho que me gustaba dibujar para plasmar en diversos libros dibujos sobre el sistema nervioso del ser humano. Un tiempo después, me mudé a Londres, en donde pude desarrollar mis habilidades quirúrgicas. En 1811 me casé con Marion Shaw y dediqué la mayor parte de mi vida a educar futuros cirujanos en distintas universidades, además de trabajar en hospitales. Se podría decir que hasta el día de mi muerte en 1842 me enfoqué en estudiar el cerebro y los nervios, buscando entender cómo funcionaban. Dentro de mis aportes a la psicofísica está la distinción entre nervios sensitivos y motores. Propuse el principio de energía específica de los nervios, lo que significaba que la energía nerviosa determinaba la percepción. Reconocí que las raíces ventrales conectaban los nervios periféricos con el cerebro, que era el centro de la sensibilidad y la motricidad, mientras que las raíces dorsales conectaban los nervios periféricos con el cerebelo, centro de las funciones vegetativas del cuerpo, y describí el nervio torácico largo. Algunos conceptos básicos que quedaron luego de mis estudios son la enfermedad de Bell, también llamada periencefalitis aguda, el fenómeno de Bell, que es el movimiento del globo ocular hacia afuera y arriba al intentar cerrar el ojo, el nervio de Bell, también llamado nervio frénico, y por último la ya mencionada parálisis de Bell o parálisis facial periférica. Actualmente, muchos de los estudios que realicé siguen en vigencia. Entre ellos están la ley de Bell-Magendie, que se refiere a que las raíces nerviosas espinales anteriores contienen solo fibras motoras y las raíces posteriores solo fibras sensoriales, y que los impulsos nerviosos se conducen en una sola dirección en cada caso. También está la parálisis de Bell, que se refiere a que las lesiones del séptimo nervio craneal producen parálisis facial. Actualmente también es llamada parálisis facial periférica. Y por último, el libro que realicé en 1811 llamado Idea de una nueva anatomía del cerebro ha sido llamada la Carta Magna de la Neurología. Hola, yo soy Johannes Peter Müller. Para el siglo XIX yo también fui muy importante. Nací en 1801, fallecí en 1858 y a mis escasos 57 años, sin embargo, hice grandes descubrimientos acerca de las funciones básicas del sistema sensomotor. No sé si lo reconocen con mi acento, pero yo soy alemán. Es importante que sepan una cosa, antes de decirles cualquier cosa. No hay más psicólogo que el fisiólogo. Y yo esto lo puedo sustentar, porque ustedes saben las sensaciones, ¿verdad? Son provocadas por la excitación de los órganos de los sentidos y los nervios, que conducen los estímulos que causan dicha excitación sensorial. Yo le voy a dividir estos sentidos en dos, para que me entiendan un poco mejor.
Lo he dividido en sentidos internos y sentidos externos. Los internos son los encargados de captar la información que nos viene del interior y los externos son los que captan la actividad exterior, es decir, del espacio. ¿Recuerdan de esa excitación de la que les conté que provocan las sensaciones, verdad? Esa excitación tiene umbrales. Todos tenemos diferentes umbrales, pero básicamente es el umbral máximo. La intensidad de la excitación del órgano del sentido ha llegado a tal magnitud que ya no se percibe incremento. El umbral mínimo es el momento en el que la intensidad de la excitación llega a un punto en el que se empieza a sentir. Y pues al final tenemos el diferencial, que es básicamente ese incremento o decremento en el cual el individuo, tú, yo, nosotros, vosotros, ellos, captan y entienden el estímulo. Yo sustenté todo mi trabajo, y lo pueden investigar aquí entre nos, por pruebas y comparaciones con humanos. Yo fui el primero que lo hice, se los juro. Mi nombre es Ernst Weber. Mi padre fue profesor en la Universidad de Wittenberg y yo me convertí en un médico especialista en anatomía y fisiología. Dos de mis hermanos menores, Wilhelm y Edward, también fueron influyentes en el mundo académico, ambos como científicos. Uno era especializado en física y el otro en anatomía. Me hice conferencista y profesor en la Universidad de Leipzig. Y en 1817 fui nombrado el docente de psicología en Leipzig. En 1871 me retiré de la universidad, pero seguí trabajando con mi hermano Edward con la estimulación del nervio y la superación muscular, que conllevó a las respuestas inhibitorias como una terapia popular de la época. Morí en 1878 en Alemania. Dentro del área de la psicología tengo varios aportes. Primero, traté de describir la sensación del tacto. Segundo, escribí que al observar la disparidad entre las cosas que se comparan, no percibimos la diferencia entre ellas. Pero la razón de esta diferencia está en la magnitud de las cosas comparadas. Por ejemplo, si sostenemos un bloque de 100 gramos con una mano y un bloque con la otra mano, este segundo bloque deberá pesar 103 gramos por lo menos para poder notar una diferencia. Además, sospeché que una fracción constante aplica para todos los sentidos, pero es diferente para cada sentido. Escribí la ley de Weber, que habla de las diferencias apenas perceptibles es una proporción constante de la intensidad del estímulo inicial. Y para que puedan entender mis aportes, es necesario que les mencione algunos conceptos básicos, como lo son el umbral absoluto, que es la mínima cantidad de estimulación física necesaria para que el sujeto detecte o perciba el estímulo. Hay dos tipos de umbral absoluto, el superior y el inferior. El superior habla del límite superior y el inferior habla del límite inferior, que se refiere a el límite superior o inferior necesario para que se pueda percibir el estímulo. También el umbral terminal, la intensidad más alta que un individuo podría detectar antes de que la sensación no se pueda detectar por más tiempo. Vigencia actual de mis aportes. Soy considerado el padre de la psicología experimental, además que fui el primero en llevar a cabo verdaderos experimentos psicológicos, mientras muchos de mis compañeros se quedaban detrás de un escritorio escribiendo libros nada más. Abrí el camino para el desarrollo de métodos de investigación aún más precisos e intensos, y mi obra inspiró a Fechner para promover su trabajo y llegar a desarrollar la ley de Weber-Fechner. Mi nombre es Gustav Theodor Fechner y soy un filósofo y psicólogo. Nací en Großarchen el 19 de abril de 1801 y soy reconocido por formular una ecuación para cuantificar la relación entre un estímulo físico y la sensación asociada. Empecé interesándome por la medicina, sin embargo terminé trabajando con Weber en la Universidad de Leipzig. Fui también profesor de física en la universidad y fue para ese entonces cuando empecé a interesarme por la parte psíquica del ser humano, trabajando inicialmente con la percepción del color y la subjetividad con la que éste era captado. Para 1840 tuve un problema severo en la visión que me dejó ciego.
Estuve bastante deprimido, alrededor de unos 13 años, pero este fue el momento en donde me surgieron inquietudes con respecto a la esencia de las cosas y aspectos metafísicos como el alma y el cuerpo. Llegué a la conclusión personal de que lo físico y lo espiritual no eran dos cosas separadas, sino diferentes manifestaciones de una misma realidad. Logré superar la depresión en la que estaba sumido y volví a ser profesor de la Universidad de Leipzig. Realicé múltiples experimentos donde mostraba la relación mente-cuerpo y busqué durante mucho tiempo una relación matemática que determinara la relación espiritual y mental. De hecho, publiqué un libro que trataba acerca de las relaciones matemáticas y físicas entre el cuerpo y mente, a través de la investigación de la sensación y la percepción. Como dije antes, soy reconocido por formular una ecuación con la que se puede cuantificar la relación entre un estímulo físico y la sensación asociada. Partí de la ley de Weber y llegué a la conclusión de que todos los umbrales diferenciales eran subjetivamente equivalentes y en consecuencia el incremento de la sensación podría calcularse a partir de la constante de Weber. Fallecí en Leipzig en noviembre de 1887, pero mis obras influyeron en el avance que permitió que la psicología se volviera una ciencia. Al parecer, la psicofísica y la psicometría que se deriva de mi investigación sigue siendo una parte importante de la psicología experimental actual, especialmente la que tiene que ver con el conductismo.